Bien, buenos días. Eh, Guarden un segundito. Ok, estamos. Bien. Eh, Bienvenidos, chicos. Buenos días para todos. Esta va a ser nuestra tercera clase de matemática. Ya les cuento un poquito de qué voy a tratar. Tratando de acá. Bien. Bien. Les cuento un poquito de qué vamos a tratar hoy, de qué se va a tratar, y de ahí vamos a hacer el desarrollo de la clase. Y por último vamos a hacer un problema y voy a escuchar preguntas, ¿sí? Vamos a ir un poquito hacia eso. En clases anteriores habíamos estado trabajando en dos objetivos. Uno, hemos mostrado dónde estamos parados dentro de un recorrido de los números naturales, enteros, racionales, hasta llegar a los reales. Actualmente estamos haciendo un trabajo en los racionales para poder acceder a los reales. Esa es nuestra situación actual. Bien. Y hoy voy a retomar uno de esos problemas que habíamos elegido en el campo de los racionales. Bien. Uno de los problemas esos para detenernos un poquito con eso y después en clases que vengan vamos a seguir trabajando estos problemas, porque lo que yo quiero es que estos 6 problemas que yo elegí, ustedes los puedan abordar, los entienden, porque es la materia prima para poder pasar a los reales, ¿sí? No voy a hablar más de esto, simplemente vamos a ir al problema y después, al finalizar este problema, ustedes van a trabajar ustedes con un problema y las preguntas que vengan. Bien, voy a compartir un Power. Un poquito. Ahí está. Bien. Entonces, como decía recién, vamos a tomar uno de esos problemas, a retomar uno de esos problemas, lo vamos a explicar, por eso esta sección se llama Problemas explicados, parte 1. Y a partir de allí, aplicarlo a otro problema donde ya van a trabajar ustedes. Bien. Voy a ir avanzando. Antes que siga. ¿Qué me interesa que podamos trabajar en este problema? Por un lado, la parte de cómo resolver un problema, y nos vamos a hacer hincapié en esto del ensayo y el error. Como verán, ya cuando empecemos el problema, un problema tiene a veces varios intentos para resolver. De hecho, este va a ser nuestro segundo intento. La vez pasada habían surgido algunas preguntas que tienen que ver con dudas que no se había terminado de completar o de entender ese problema. Justamente eso voy. Por eso, acá dice ensayo y error en un problema. Es de esperarse que la primera vez no sea ni resuelto el problema ni en forma experta, ni económica. A veces vamos o llegamos a un laberinto, un callejón sin salida, a veces llegamos bien al problema. Pero esto del ensayo y error muchas veces sucede en el problema, ¿sí? Que a veces tenemos que acceder por un camino, no llegamos, volvemos, otro. Es más, saber de antemano que vamos a ir por muchos caminos. Eso es importante. Otras cosas que van a estar detrás de este problema es el pensamiento con figuras y números, en este caso las fracciones. Cómo un registro matemático colabora con el otro, es mutuo la ayuda. Y eso va a ayudar a entender. ¿Bien? A entender. Es de gran importancia esto. Por último, detrás de este problema está lo que es ¿qué contenido matemático? Vamos a usar ni más ni menos que fracciones equivalentes y porcentajes. ¿Sí? Los que venimos trabajando ya de clases antes. Dicho esto, vamos al problema. Bien.
Fíjense aquí, aparece una pregunta, así. Ahí están pintados unos cuadros y dice, ¿en cuál se necesita más pintura verde? ¿En cuál de ellos? Bien, quiero que en unos segundos nos detengamos, piensen en una respuesta. Como pueden observar, o puede observarse, mejor dicho, tenemos no tenemos ningún dato prácticamente, no tenemos medidas, ¿bien? Simplemente es un rectángulo azul en el que están pintados triángulos verdes. Lo único que podemos observar, fíjense ahí, que tienen las mismas dimensiones, nada más, son iguales. De ahí que, y la pregunta es, ¿cuál tiene más, en cuál el pintor ha gastado más verde? Eso dice. Esta pregunta no es para ya. A lo largo de la clase, de esta clase, vamos a intentar responderlo. De hecho, ustedes la van a intentar responder. ¿Bien? Ahora voy a avanzar, ya vamos a analizar las herramientas que nos van a permitir resolver esta pregunta y otras. ¿Bien? Para poder resolver este problema hay que tener ciertas ideas básicas, ¿sí? Ideas matemáticas, herramientas matemáticas. Y esto es lo que vamos a ir haciendo aparecer acá paso a paso, para que nos ayude a resolver la pregunta anterior y también nos ayude a resolver otros problemas que van a venir. Aquí dice, si dos figuras se superponen, son iguales. Parecen cosas triviales u obvias, chicos, pero a partir de estas ideas básicas vamos a poder razonar y resolver. Ese es el camino. Fíjense que aparece una figura, otra, dice, son idénticas. 3 rayitas como ese significa idénticas. O sea, igual, pero ya con más fuerza, es un igual con más fuerza. Fíjense que si dos figuras se superponen, son iguales. Ahí las superponemos y se mezclan los colores. O sea, son iguales. Esto nos permite ya, por ejemplo, ya llegar a un primer resultado. Si son iguales y forman una figura completa, como se ve ahí a la derecha, cada uno representa una mitad. Bien, repasemos un poquito. Si dos figuras se superponen, entonces son iguales. Ahí dice lema, es una idea que nos va a permitir resolver. Si estas figuras son iguales, se superponen, y si forman una figura no superpuesta, sino uniéndolas, cada una va a representar la mitad. ¿Bien? Es algo que ya habíamos trabajado, pero no con tanto detenimiento en clases anteriores. Ahora quiero que esto quede claro. Bien, pasamos a lo siguiente. Otra propiedad. Las áreas son aditivas, o sea, como recién juntábamos los triángulos y armamos un área más grande, entonces se pueden sumar. Si tengo un terreno de 100 metros cuadrados y otro de 50, aunque estén compartiendo lado o no, la suma de las dos áreas es 150. ¿Bien? Pueden estar unidos compartiendo un lado o separados, ¿sí? Disjuntos, dice la matemática. Pero lo importante es que la propiedad del área es que son aditivas, las puedo sumar, ¿sí? No todas las propiedades son aditivas, eso también es importante, podremos dar ejemplos, pero seguimos con el problema. Fíjense aquí, vamos agregando esos triángulos, ya estamos resolviendo una de las preguntas, Vamos agregando y formamos un rectángulo. Miren, voy hacia atrás de nuevo, vamos agregando,
Estamos sumando áreas. Sumando áreas. ¿Lo ven? Y formamos un rectángulo. O sea que si supiéramos el valor de cada uno del área de cada uno de esos triángulos, sumo los números, me da el rectángulo. Por supuesto que en esas áreas no tiene que haber superposición ni espacios vacíos. En cuanto al rectángulo estoy hablando, para poder armar el rectángulo. Si no, quedaría un rectángulo con huequitos o una figura separada. Las áreas son aditivas. Esto no estoy contradiciendo lo que dije recién, de que las áreas son aditivas por más que compartan unos lados. No, acá lo que se quiere es juntarlas para armar un rectángulo y que sean aditivas. Bien, que quede claro. Y eso va a representar el 100%. Bien. Ahora se quiere probar que el área verde, que tiene que ver también con las preguntas que vimos en un comienzo de este problema, ocupa el 50% del rectángulo, o sea, su mitad. Ponemos un ejemplo, un triángulo verde dentro del mismo rectángulo, y si trazamos una línea, vamos a ver una técnica acá, un procedimiento, vamos a decir, que es, vamos a ir plegando la figura. Podríamos esto hacerlo con un trozo de papel rectangular, plegarlo por la mitad. De hecho, es una técnica que se utiliza mucho. Plegar hilos, papeles, se utiliza mucho en diferentes áreas y como recurso, ¿no? Bien, trazamos la línea roja, que es la mitad, una mediana. La mediana se traza entre puntos medios. O un eje de simetría, podríamos decir, tranquilamente en el rectángulo. Bien, continuamos un poquito más. La figura que teníamos recién. ¿Y qué queremos probar acá? Que ese triángulo que está por encima de la línea roja, a ver, vuelvo un poquito. Queremos probar que el triángulo que está ahí en verde es el 50% del rectángulo. Trazamos una línea por la mitad. Ahora voy a marcar lo que queda del triángulo verde por encima de la línea roja. Y queremos probar que esa área es igual a la suma de estos otros dos triángulos. Es decir, esto es muy importante, después lo voy a decir. Acá tiene una importancia en cuanto a este problema, pero tiene una importancia de largo alcance después cuando veamos funciones. A ver, por encima de la línea roja, el triángulo verde tiene un exceso. Y por debajo de la línea roja tiene un defecto. Como que compensa el exceso con el defecto. ¿Bien? A ver. Estoy diciendo que podemos sumar los dos triángulos que están por debajo de la línea roja, que antes eran azules, y es igual a lo que le sobra al verde por encima. Estamos viendo que las áreas son aditivas, ya lo dijimos. Si sumamos los tres, podemos formar un rectángulo, que va a cubrir la mitad de arriba. ¿Qué nos está queriendo decir? A ver si se anticipan a la respuesta. Ya las preguntas las vamos a escuchar al final. A ver, acá tengo una pregunta. Un momentito. ¿Es la mitad, el 50%? Sí. Sí, Lucas, es la mitad. Exactamente el 50%. A ver si quieren hacer una pregunta, chicos. A ver, les doy un minuto. ¿Qué hemos probado ahí con el lema este de que las áreas son aditivas? Hemos cortado el triángulo por la mitad, lo que quedaba por debajo cubre exactamente lo que está por encima, se compensa. Después las recorto las uno, formo un rectángulo, es la mitad. ¿Está? Bien, por favor, vayan haciendo preguntas, yo voy a ir deteniendo un poquito, pero quiero que lo, que lo entiendan. Bien, Lucas, por ahí va la cosa. Bien,
A ver, Juan Cruz, ¿qué dice? Bueno, avancemos un poquito. Veo, según lo que estoy observando, van entendiendo. Voy a repetir esto del último. Es decir, que lo que está por encima, la línea roja vendría a ser como un promedio. Lo que está por encima del promedio es un exceso del triángulo verde. Y lo que le falta al verde para llegar ahí a esa línea roja son estos dos espacios que están formados por esos triángulos, en color canela, algo así. Si podemos advertir por superposición, lo que dijimos primero, y por aditividad de áreas, lo que dijimos después, esas dos propiedades que se mencionaron, que entre los tres pueden formar el rectángulo, que cubre exactamente el 50%, la mitad, como decía Lucas. Y la otra mitad, ¿quién va a ser? Esa es la pregunta que quiero que se hagan ustedes y vayan respondiendo. Tengo que agilizar un poquito, chicos, por eso yo voy a avanzar. La otra mitad es el verde. ¿Qué nos muestra esto? Que el área verde es el 50%. ¿Bien? Y hemos aplicado las dos propiedades que estaban antes, que las mencionamos primero. ¿Ven cómo vamos resolviendo? A ver, aparece algo nuevo, porque, voy a regresar un poquito, lo que acabamos de resolver es basándonos en plegar el triángulo, en recortar, unir partes como un rompecabezas, parecido al primero que hicimos en la primera clase. Pero también puedo basarme, como lo hicimos en la segunda clase, en conocer el área de un triángulo base por altura sobre 2. Y dice que si en un triángulo no cambia ni la base ni la altura, estos números, estas cantidades no cambian, entonces el producto tampoco y después dividen en 2 tampoco, el área no va a cambiar. O sea que nos podemos ir por otro camino y resolverlo. A ver, ¿qué estoy diciendo? En la figura que apareció ahí, tenemos el triángulo, el que demostramos primero, que era mitad y mitad, el 50%. El triángulo que se ve en el medio, que dice tiene vértice en K2, no cambia ni su altura ni su base, porque está contenido, está dentro de ese rectángulo. Y más allá de que esté dentro, no, conserva la misma base, aunque ahí no podamos verlo por completo, y la misma altura. Acabamos de decir que esta propiedad dice, si no cambia la base, no cambia la altura, tampoco cambia el área. Entonces también va a ser el 50% por transitividad, digamos, porque si el primero tenía un 50% y el segundo es igual al primero, entonces también va a tener el mismo resultado. Puedo acarrear ese resultado sin saber, miren, ni cuánto es el valor real de esa área. Sé que va a ser el 50%. No tiene número este triángulo. ¿No? Y fíjense que el problema empieza con una pregunta, dice el pintor, ¿cuánta pintura verde va a gastar para todos esos cuadros? Ya vamos a volver sobre esa imagen. Y sin importar el valor, yo ya sé que es el 50%, siempre y cuando el triángulo conserve la base y conserve la altura, como dice esta propiedad 3. Acá dice lema 3. ¿Bien? Y fíjense que hay un triángulo que está por fuera, pero conserva su altura, está a la misma altura y está fijado a la misma base. Es decir, que el triángulo que está ahí por fuera aparece solapado, parcialmente solapado, también va a tener el 50%. ¿Entienden? K4, dice ahí. Y así podremos seguir generando infinitos triángulos que conserven la base y la altura, va a tener el 50%. Esta propiedad me permite demostrar una de las preguntas que aparece ahí primero, ¿no? Una o varias, me parece. No me acuerdo ahora, pero ya volvemos. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a volver a la pregunta original. Tengan un poquito de paciencia aquí. Aquí.
A ver, ahora, en base a lo que vimos, estas tres propiedades, fíjense las preguntas que podríamos resolver acá. Capaz que nos falte algunas, pero este ya sabemos, 50 y 50 por superposición, son iguales, cada uno a la mitad, 50%. Este último es el que nos apareció recién, la misma base, la misma altura, 50%. O sea que hasta ahora van utilizando la misma cantidad de pintura, el 50%. El desafío es, por eso decía, lo iban a resolver en parte y en parte ustedes también van a tener que hacer algún trabajo de demostrar que son el 50%. Aquí miren, si acá hacemos este triángulo y este van a ocupar, si lo pudiera rotar, ¿sí? Lo que pasa es que este es cuidado con eso, porque esto es un rectángulo, no necesariamente puede o no la base y la altura ser igual, pero que estos dos que están en verde y los que están en azul son iguales, eso es cierto. ¿Eh? Bien. Habría que trabajar con ángulos o con expresión de la fórmula, ponerle valor a, b y demostrar, ¿no? Este caso también. Ya vamos a ir sobre eso. Voy a volver a la parte 2 del problema. Acá donde voy a dar unos minutos para que ustedes también lo puedan resolver. Pensar. Después, detenidamente, van a resolver y a esto lo van a aplicar a la ficha de actividades, que bueno, cada uno sabe en el punto que va. Me interesa la comprensión y la calidad del trabajo, más que ir detrás de los ejercicios por resolverlos, ¿no? Necesito que sean trabajos de calidad, que ustedes expresen, lo argumenten, lo expliquen, lo comprueben, que pasen por esas etapas, que ensayen, que prueben, que detecten errores. En un problema todo eso se tiene que ir dando y es muy importante, ¿no? Eso quiero que lo entiendan, lo vean así. Eh, a ver, voy a volver a la imagen completa, disculpen. Dice, en base a lo que vimos recién, ¿sí? Eso de que las áreas se pueden sumar, si se superponen son iguales, ¿bien? Que puedo cortar por la mitad, doblar el papel, que son aditivas. Esas propiedades son herramientas, podemos decir así, que me pueden resolver ahora este problema. Fíjense, tenemos un rectángulo formado por tres cuadrados. Se traza una de las diagonales y uno de estos polígonos, en este caso un trapecio, está pintado de azul. ¿Qué fracción o qué porcentaje representa? Podremos preguntar las dos cosas. Recuerden que detrás de todos estos problemas seguimos trabajando con estos dos conceptos básicos, chicos. Estamos trabajando con fracciones equivalentes, porcentajes, gráficos de fracciones. No vamos más allá de eso. Simplemente estamos viendo diferentes recursos para resolver este tipo de problemas. ¿Bien? Así que vamos a... Aquí quiero que vamos pensando cómo podríamos resolver este problema. Fíjense que en el anterior, como en este, no tenemos los números. Ojo, alguien podría ocurrirse o preguntar o suponer o hacer, le pongo números y los resuelvo numéricamente el problema. Esa es una opción, es una estrategia de resolución. La otra es doblar y recortar papeles, es otra estrategia. Podría ser utilizar fórmula y trabajar con letras, es otra estrategia de gran importancia, vuelvo a repetir. Voy a dar un avance más. Me aparece la figura. Y fíjense que lo que se pinta por encima de esa línea, de esa diagonal, que en este caso divide el cuadrado en dos partes, y tienen que ser iguales, chicos, estas dos partes. A ver, voy a ver algunas preguntas. Sí, hay gente que ya lo tiene.
Ya me están dando la respuesta. Bien. Bien, chicos. Son iguales. Primero por la simetría que tiene este problema. Es el cuadrado del medio, no ocurre como en este triángulo con el otro trapecio en los extremos, que es, a simple vista las áreas son desiguales. Fíjense que estamos hablando en términos de área. En cambio, estos son iguales, porque esta distancia, esta medida, también es igual a esta medida. Podríamos rotarlo al rectángulo y vamos a ver que es igual si lo vemos de izquierda o de derecha. Habría que ver. Bien, a ver, quiero ver. Sí, sí, son iguales, son la mitad, se pueden superponer, es un medio, es el 50% del cuadrado del medio, ojo, no respecto al total. A ver, podríamos, eh, bueno, ahí sombrear que son iguales, está resaltando eso. Y como es este cuadrado del medio, lo puedo repetir 3 veces. Estamos utilizando otra estrategia. O sea, voy a prescindir de los dos cuadrados, perdón, que están en los extremos, no me sirven para este problema. Y como son iguales, los puedo repetir. Entonces ahí voy pintando, pintando, pintando. Como vemos, hemos cortado la figura en 6 partes iguales, de las cuales una de ellas es azul. El que dijo recién, uno de ustedes, un sexto, está en lo correcto, ¿no? Cada uno de esos es un sexto. ¿Lo ven? Si me llegara a preguntar en términos de porcentaje, recordemos que el porcentaje es como, no podemos definirlo así porque estaríamos cometiendo algo impropio en matemáticas, pero es como hallar el numerador de una fracción equivalente de base 100. Porque necesitaríamos decir que este porcentaje siempre es entero para que sea fracción. Pero vamos a hacer una extensión de ese pequeño concepto para hallar porcentaje. A ver si se ha entendido. Hallar este numerador, aunque sea entero decimal, es el porcentaje. Una fracción equivalente de denominador 100. Eso quiero que quede claro, chicos. Bueno, como toda regla de 3 directa, multiplicamos la diagonal principal, dividimos en contra de lo que está en la incógnita, siempre multiplico cruzado, divido en contra. Regla 3 directa. Espero que sea cual. Sí lo saben, ¿no? Y eso me da el 16,7%. Aproximado, acá tendré que haberle puesto aproximado porque es periódico. ¿Bien? O sea que cada una de esas partes es un 16%. Fíjense que en el problema que hicimos primero, el problema que estamos desarrollando hasta recién, y están utilizando técnicas, estrategias parecidas. Recortar el papel, podremos utilizar el área, vuelvo a repetir. ¿Bien? Y después podemos expresar el resultado en términos de una fracción, o sea, me está diciendo que es 1 de cada 6 partes como un porcentaje, y si tuviéramos los valores, o si alguien de ustedes a este problema lo resolvió proponiendo números, supongamos que diga, no, cada cuadrado tiene 10 centímetros, y pego 3 papel glase satinado que tiene 10, pliego el papel, dibujo, pinto y le pongo valores, utilizo fórmulas, puede hacerlo con valor. Independientemente del valor que pongamos ahí, el resultado final nos tiene que dar ese 16%. Sí o sí, si no algo está mal, sin duda. ¿Bien? Esto es importante, ¿no? Los recursos que están mostrando estos problemas. Ahora viene el momento que van a trabajar ustedes. Creo que vamos bien de tiempos, nos quedan unos 5 minutitos. Fíjense esa figura. Se trata de una ruleta de casino. Bueno, ustedes dirán, es un círculo, no, pero este es un cuadrado. Y esa flechita es el indicador. Eso gira, digamos, a velocidad constante hasta que se frena de golpe. Y tiene
no tiene preferencia por ningún color. Se puede frenar en cualquier lado con igual, voy a decir una palabra que todavía no la hemos explicado en clase, pero tiene la misma probabilidad de ocurrir. ¿Bien? Después tendríamos que aclarar bien qué es eso de la probabilidad. Pero se puede frenar en cualquier lado y la probabilidad que ocurre es lo mismo, vamos a decir así. ¿Bien? A ver, de nuevo, el enunciado dice que eh, este cursor indicador gira y se puede detener en cualquier parte de la ruleta. Bien, esto lo quiero que lo piensen y lo vamos a tratar de resolver ahora en los minutos que quedan, 5 minutitos nomás, chicos. Aquí dice, si por cada vez que la siguiente ruleta se detenga en amarillo o en marrón oscuro, vamos a decir, se gana un premio, ¿cuál es el color que elegirían? A ver. Traten de responder, chicos, los espero 2 minutos. Quiero verlos ahí en el chat. ¿Qué color elegirían para ganar el premio? ¿Sí? Siempre y cuando salga amarillo o marrón. ¿Bien? Estoy viendo amarillo. ¿Cuál elegirían para ganar más veces el premio? Recuerden que se puede frenar en cualquier lado. Bien, Victoria, Valentín, Sofía, bien. A ver, Leonel, Lucas, bien. Quiero ganar más premios, no menos. Bien. Bien, por lógica me dice alguien. Ah, no sé. Vamos a ver qué es la lógica de las probabilidades. Ahí a veces choca la lógica, pero bien. Bueno, alguien me está contestando otro color que no. Fíjense los colores, ¿eh? Bueno, si me contestan otro color, la probabilidad que ocurra es nunca. Sería otro color que no está. Bien. Bien, Vicky. Bien. Bien. Bueno, creo que bastante bien han entendido la pregunta. A ver, repetimos para poder avanzar. Si por cada vez que la siguiente ruleta se detenga en amarillo o en el marrón oscuro, aclaro, ahí podría ser que aclaremos un poquito más, se gana un premio, ¿cuál color elegiría? Bajo la condición de que esa flechita, esa ruleta se detiene en cualquier lado. Tiene la misma probabilidad de detenerse, no tiene preferencia. ¿Sí? Puede suceder cualquiera de los colores. ¿Bien? A ver, quiero ver, acá tengo unas preguntas, me parece. Quiero detenerme y escuchar. Entendí, supondría que el amarillo. Bien, Francisco. Bien, Constanza. Ya entendí, dice Julieta. Bien. Bien, chicos. Excelente. Nahuel comparte con todos. Amarillo. Ya tengo resultado. Se han anticipado a la otra pregunta. Bien. Bien, chicos. Excelente, ¿eh? Muy bien. A ver, chicos, tengo que volver. Eh, por supuesto, podríamos hacer los cálculos, pero esta pregunta es más bien de cualitativa, casi sin cálculo. El amarillo es el que tiene más probabilidad de ocurrir. Ojo, bajo la condición de que esa flechita gira, digamos, a la misma velocidad y se puede detener en cualquier momento. ¿Sí? Cuando alguien le pone un pulsador, un botón, se detiene. Inclusive no debe depender de la voluntad de nadie, si es algo aleatorio, porque si no estaría el dueño del casino apretando el botón donde están más fichas o menos fichas. No sé si eso ya es trampa. Bien, entonces, pero bien, creo que han entendido y han respondido. Y el que responde otro color es buena la pregunta que he hecho, la respuesta que he hecho, porque si no está ese color acá, la probabilidad de ocurrir es nula, nunca. Y las probabilidades, eso es lo que tienen, nos enseña a ver los hechos, los procesos, no como todo o nada, sino que cada proceso tiene una probabilidad. A veces puede ser nula, a veces puede ser una certeza, siempre. Por ejemplo, yo acá podría decir, ¿cuál es el porcentaje de que las flechitas se detengan en amarillo, en marrón claro o en marrón oscuro? Y bueno, el 100%, porque se va a detener en alguno de los tres, no le queda otra. Eso es una certeza.
o el que responde otro color, eso va a ser nulo, nunca se puede tener otro color si no está. Pero la probabilidad está entre medio de esos dos casos, hay un número, después lo estudiaremos en su momento. Acá estamos hablando en términos de porcentaje, nada más. ¿Bien? Pasemos a la segunda pregunta, que se me va el tiempo. Dice, y alguien ya lo dijo, ¿no? Esto me lo van a tener que contestar. No sé si ahora en los 2 minutos, pero hagan el intento. Pero me lo van a tener que contestar en la ficha de trabajos prácticos. ¿Bien? ¿Qué porcentaje cubre el amarillo? Y acá van a tener que aplicar lo que acabamos de ver recién, que se puede cortar, plegar, trazar líneas medias, superponer, sumar, ponerle numerito, calcular el área. Esas son las herramientas que quiero que aparezcan y que las decidan ustedes, las hagan ustedes y apliquen ensayo y error, como dice. Y los conceptos matemáticos, fracciones equivalentes, gráfico, porcentaje. Eso quiero, chicos, con estos problemas vaya quedando en claro, porque la clase que viene ya vamos a avanzar sobre un poquito más, con las fracciones, recta numérica. ¿Se acuerdan del problema del robot? Bueno, tenemos que avanzar. Yo quiero, en estas par de clases que vamos a seguir avanzando, estos 6 problemas que elegimos primero y que íbamos haciendo una primera aproximación, que habían aparecido dudas, preguntas, ya vayan quedando bien en claro. Y les sirva a ustedes para acceder a otras. Porque recuerden que el objetivo, lo que dije primero, estos problemas me van a permitir hacer una revisión así de los números racionales para que puedan avanzar, podamos avanzar ya con el campo de los reales, que es el que tenemos que llegar a un tercero. ¿Me explico? Voy a ver ahora, a ver si tengo alguna respuesta como para ir cerrando. 5, 12,5, 62,5. Yo no les voy a dar mi respuesta, pero estoy viendo que hay buenos trabajos, chicos. ¿No? Si han entendido, está bien. Me están aplicando el procedimiento. Bien, háganme llegar esto, ¿eh? Hay algunas diferencias en algunos resultados, ya lo vamos a corregir. Bien. Casi todos coinciden en que es más del 60%. Bien. Más del 50% seguro, mitad del... Bien. El 25 es el rojo, sí, que es el marrón rojizo. Y el otro el 12,5. Entonces le restaría el 100%, bien. Podría ir por ese lado también, sumando y restando porcentajes sabiendo que todo es 100. Bien, chicos. Excelente. Bien. Entonces, quedamos con estas dos preguntas. Una que era sin número, digamos, cualitativa, que me digan cuál es el color para ganar más premios. Y la otra, que me digan ya en términos de porcentaje, qué cubre el amarillo, qué porcentaje cubre. Y apliquen, recuerden, las propiedades que vimos primero en los problemas anteriores. Bien. Yo me voy a ir, a ver acá. A ver, bueno, me voy a ir despidiendo, chicos. Voy a dejar aquí pendiente estas preguntas. Háganme llegar la respuesta 2, por favor. Vayan poniéndose al tanto con las fichas de actividades. Voy a ir viendo, haciendo las devoluciones y después para acceder a otra ficha más, ¿no? No hace falta que presenten todo junto y que esté bien, no, vayan presentando por partes, les iré haciendo las devoluciones. Lo importante es que hagan el proceso y que vayan incluyendo y les sirva estas explicaciones que vamos haciendo en estas clases, muy importantes. Y, y bien, espero que hoy hayan podido entender. Ya he seleccionado un problema con detenimiento. La clase que viene ya elegiré otro problema y lo vamos a ir resolviendo. Bien. Em, espero, a ver, voy a hacer una última
Bien, chicos, siguen contestando bien. Estoy viendo que lo van entendiendo. La suma, 62,5, alguien me dice 66. Bueno, revisen ya un tema numérico, pero creo que van entendiendo la pregunta. Y bueno, me voy a despedir. Y hasta la próxima. Ya van a tener ustedes el acceso a los horarios, las fechas. Bien. Bien. Buenos días, muchas gracias.